Bueno, eventos como el que acabamos de ver, en el cual dos partículas están interactuando, también lo conocemos como choques o colisiones. Entonces se caracteriza porque, bueno, veamos ahora lo que tiene que ver con las colisiones elásticas. Bueno, en esta, como en todas las colisiones, se conserva el momento lineal. Pero además de eso, vamos a conservar la energía. ¿Y de qué tipo de energía estamos hablando? De la energía cinética. Además de las colisiones que acabamos de ver, que son las colisiones perfectamente inelásticas y las colisiones que vamos a ver ahora, que son las elásticas, hay una gama intermedia, que son unas colisiones en las cuales las partículas no quedan pegadas, pero tampoco se conserva la energía. Ese tipo de colisiones también se llaman colisiones inelásticas, pero no se llaman perfectamente inelásticas. En todas las colisiones perfectamente inelásticas y elásticas, en todas se conserva el momento lineal. Bueno, entonces vamos aquí a tratar las colisiones elásticas ahora en una sola dimensión. Y supongamos entonces que tenemos dos partículas inicialmente, es el escenario inicial, antes de que choquen, antes de que colisionen. Vamos a ver las dos partículas, una con velocidad 1 inicial y otra con velocidad 2 inicial. Bueno, acá tenemos el escenario antes de la colisión. Bueno, como todo se va a presentar en una dimensión, vamos a colocar en componentes estos dos vectores. Entonces, la velocidad 1 inicial, que es la velocidad del cuerpo 1 antes de la colisión, vamos a escribirlo como un número en la dirección y. Ese número puede ser positivo o negativo dependiendo si el cuerpo 1 va a la derecha o a la izquierda. Y vamos a hablar del cuerpo 2. Entonces, esta es la velocidad 2 inicial. Entonces, se compone de un número. Perdón, este no es vectorial, ¿no? Ese número es este B2 inicial. Ese número puede ser positivo o negativo. Bueno, vamos a ver que no necesariamente los dos tienen que, es decir, este ser positivo y este ser negativo, ¿no? Podemos ver que, por ejemplo, este puede ser negativo e ir mucho más lento que este, de tal manera que llega un punto en el que se presente una colisión. Entonces los dos pueden ir a la derecha o los dos pueden ir a la izquierda. Bueno, dibujamos ahora el escenario después de la colisión. Bueno, tenemos entonces este escenario después de la colisión. El cuerpo 1 va a tener una velocidad final y el cuerpo 2 va a tener una velocidad final. Bueno, no necesariamente será a la derecha y a la izquierda. Puede ocurrir alguna otra cosa, ¿no? Pero digamos que es simplemente una posibilidad la que estamos dibujando acá, ¿no? Entonces, dos cuerpos que inicialmente se acercan, chocan, digamos, y luego finalmente se alejan. Bueno, como esto ocurre en una dimensión, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a colocar esto en términos de el vector y. Entonces, la velocidad del cuerpo 1 final vamos a asumirla como un número que vamos a llamar velocidad 1 final en dirección y. Este puede ser positivo o negativo, ¿no? Dependiendo si va a la derecha o a la izquierda. Y vamos a tener la velocidad del cuerpo 2 finalmente. Y esto va a ser un número, velocidad 2 final, en la dirección y. Esto significa que esto es un número, puede ir a la derecha, puede ir a la izquierda. Bueno, vamos a hacer conservación de momento. Entonces, el momento inicial total, sumando ambos momentos de ambas partículas, va a ser la masa 1, velocidad 1 inicial en dirección y, más la masa 2, velocidad 2 inicial también en dirección. Bueno, y ese sería todo lo inicial, ¿no? Y el momento final sería igual a la masa 1, velocidad 1 final, dirección y, más la masa 2, velocidad 2 final en dirección y. Bueno, y aquí hacemos P inicial igual a P final. El momento se conserva en todas las colisiones.
tenemos entonces, bueno, eso está en I y eso está en I, podemos escribir M1, velocidad 1 inicial, más M2, velocidad 2 inicial. Y esto es igual, todo esto en dirección I, ¿no? A M1, velocidad 1 final, más M2, velocidad 2 final. Esto también en dirección I. Y esto nos lleva a que si este vector va en dirección I, este va en dirección I, finalmente, entonces, tenemos que este numerito de acá tiene que ser igual a este. Digamos, este es 5i y 5i. Este numerito tiene que ser igual a este. Por lo tanto, tenemos M1, B1 inicial más M2, B2 inicial es igual a M1, B1 final más M2, B2 final. Esa es la ecuación que nos resulta de la conservación del momento. Bueno, entremos entonces a ver a qué nos referimos con conservación de la energía. Entonces, vamos a ver por acá. Tenemos dos partículas que van a velocidad constante. Entonces, esta partícula tiene por su lado una energía cinética y esta también tiene una energía cinética. En este caso, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y con conservación de energía nos vamos a referir a la conservación de la energía cinética, es decir, la energía cinética total antes va a ser igual a la energía cinética total después. Entonces, de la siguiente manera. Entonces, vamos a escribir energía cinética de la siguiente manera. En este caso, inicial. Va a ser la energía cinética total inicial. Entonces, va a ser igual a un medio de la masa 1 por la magnitud de la velocidad 1 inicial al cuadrado, que es esta. Velocidad 1 inicial al cuadrado, más un medio de la masa 2, velocidad del cuerpo 2 inicial al cuadrado. Esa sería nuestra energía cinética inicial. Y nuestra energía cinética final, total, sería igual a un medio de M1, velocidad del cuerpo 1, en este caso final al cuadrado, más un medio de la masa 2, velocidad del cuerpo 2 final al cuadrado. Y postularemos que la energía cinética inicial es igual a la energía cinética final. Bueno, esto ocurre solo en cierto número de interacciones o colisiones en la naturaleza, ¿no? Hay unas que conservan energía y otras que no conservan energía. Sin embargo, la conservación del momento es más universal. Siempre se conserva. Bueno, de estas dos ecuaciones entonces obtenemos que un medio de la masa 1, velocidad 1 inicial al cuadrado, más un medio de la masa 2, velocidad 2 inicial al cuadrado, es igual a un medio de la masa 1, velocidad 1 final al cuadrado, más un medio de la masa 2, velocidad 2 final al cuadrado. Tenemos entonces dos ecuaciones, una que derivamos a partir de la conservación del momento y otra que tenemos a partir de la conservación de energía. Número de incógnitas. Entonces vamos a suponer lo siguiente. Bueno, en la mayoría de los problemas nos dan las condiciones iniciales, es decir, la velocidad inicial del cuerpo 1 y la velocidad inicial del cuerpo 2 junto con sus masas. Entonces tenemos acá esto como nuestra entrada, esto lo conocemos. Esto de acá lo conocemos. Entonces conocemos todo esto, porque conocemos las masas. Y de este lado, ¿qué desconocemos? Las velocidades finales de las partículas. Entonces la masa la conocemos y conocemos las velocidades finales. Entonces, como vemos, tenemos dos ecuaciones, una y dos, y tenemos dos incógnitas. En este caso son B1 final y B2 final. Bueno, estas dos ecuaciones ya son suficientes
para resolver cualquier problema. Sin embargo, hay una simplificación que se usa de estas dos ecuaciones que se pueden aplicar en diferentes problemas y estos problemas van a ser de más fácil solución. Entonces vamos a hacerle un tratamiento algebraico a estas ecuaciones para que nos queden ecuaciones más sencillas. Bueno, aquí tenemos nuestras dos ecuaciones, ¿no? Una que la derivamos a partir de la conservación del momento y esta que la derivamos de la conservación de energía. Son dos ecuaciones con dos incógnitas. Estas son nuestras incógnitas, B1 final y B2 final. Estas son nuestras dos ecuaciones. Entonces, para hacer alguna simplificación o para obtener ecuaciones más fáciles de solucionar, vamos a hacer lo siguiente. En la ecuación 2, que es esta de por acá, vamos a reorganizar de tal manera que todo lo que tenga masa 1 venga a un lado y lo que tenga masa 2 vaya al otro. Bueno, la primera observación que podemos hacer es que aquí hay un cancelamiento del 2, ¿no? Entonces, podemos escribir esta ecuación sin el 1/2. Bueno, procedemos a pasar todo lo que tenga masa 1 a un lado y todo lo que tenga masa 2 al otro. Entonces vamos a tener aquí masa 1 que multiplica a velocidad 1 inicial al cuadrado menos velocidad 1 final al cuadrado. Y esto es igual a m2 que multiplica a, en este caso tenemos b2 final al cuadrado menos b2 inicial al cuadrado. Bueno, ¿y qué es esto? Son dos diferencias de cuadrado. Entonces tenemos que la masa 1, aquí tenemos velocidad 1 inicial menos velocidad 1 final, que multiplica a velocidad 1 inicial más velocidad 1 final. Y esto es igual a la masa 2 por velocidad 2 final menos velocidad 2 inicial, que multiplica a velocidad 2 final más velocidad 2 inicial. Bueno, esta ecuación la obtuvimos a partir de la ecuación 2. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la ecuación 1. Vamos a pasar todo lo que tenga masa 1 a un lado y todo lo que tenga masa 2 al otro. Entonces aquí tenemos masa 1, velocidad 1 inicial. De una vez factorizamos la m1 menos velocidad 1 final. Y esto es igual a masa 2 que multiplica a velocidad 2 final menos velocidad 2 inicial. Bueno, estas las podemos llamar ecuación 3 y ecuación 4. Bueno, en lo que sigue vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir 3 entre 4. Es decir, vamos a dividir esta de aquí entre esta de aquí. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Entonces, si esto es igual a esto, y esto es igual a esto dividido entre esto es igual a esto dividido entre esto. Cuando dividamos estos dos términos, vamos a tener un cancelamiento de m1. Y además vamos a tener un cancelamiento por acá. Y sobreviviendo solamente este término de acá. Y acá que vamos a obtener una cancelación de m2 y vamos a tener una cancelación de este término, sobreviviendo solamente este término. Entonces, de la ecuación 3 y 4 se sigue que la velocidad 1 inicial más la velocidad 1 final, son dos numeritos, es igual a velocidad 2 final más velocidad 2 inicial. Vamos a llamar a esta ecuación la ecuación 5. Bueno, ¿y qué es lo que se hace usualmente en los problemas? Utilizar la ecuación 1, que es esta, que es una ecuación lineal, y la ecuación 5. Observemos que tenemos velocidad 1 inicial, velocidad 2 inicial, condiciones iniciales o las velocidades antes de la colisión. Aquí aparecen también, ¿no? Velocidad 1 inicial y velocidad 2 inicial. Y tenemos además velocidad 1 final, velocidad 2 final, que son lo que tenemos que encontrar. Y aquí aparecen, esas serían nuestras incógnitas. Tenemos entonces dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. ¿Cuál es la ventaja de utilizar 1 y 5 y no 1 y 2? Pues que 2 tiene factores cuadráticos que al despejar
a veces suelen ser muy tediosos. Bueno, esta ecuación 5 se suele a veces poner en los libros de una manera, digamos que sugestiva, que sería la siguiente. Pasamos a acá todo lo que sea inicial y acá todo lo que sea final. Entonces obtenemos B1 inicial menos B2 inicial igual a B2 final menos B1 final. Y eso también se suele poner de la siguiente manera. B1 inicial menos B2 inicial, la resta de esas dos, es igual a menos B1 final, aquí para que quede lo de la partícula 1 al principio, menos B2 final, ¿no? Y esa sería, aquí estaríamos reescribiendo la ecuación 5 de otra manera. Entonces tenemos dos ecuaciones, que será la 5 o esta también, y la ecuación 1. Y ahí teníamos dos ecuaciones con dos incógnitas ecuaciones ahora lineales. Bueno, finalmente, entonces puede uno, ya con esta información, resolver 1 y 5, que son dos ecuaciones lineales, lo que constituye un sistema de 2×2. Bueno, no vamos a hacer acá todo el procedimiento de solución, vamos a poner simplemente la solución. Entonces, cuando solucionemos, nos va a dar lo siguiente. Bueno, velocidad 1 final. Esto es igual a masa 1 menos masa 2 dividido entre la suma de las masas. Esto multiplicado por la velocidad 1 inicial, más 2 veces la masa 2 dividido entre la suma de las masas. Y esto multiplicado por la velocidad 2 inicial. Entonces ya vemos como la velocidad 1 inicial, que es esta de acá, es una función que depende de la velocidad 1 inicial, de la velocidad 2 inicial y de las masas. Y finalmente la velocidad del cuerpo 2 final será 2m1 dividido entre la suma de las masas, bueno, multiplicado por B1 inicial, y a eso le sumamos la diferencia de las masas, en este caso sería masa 2 menos masa 1 dividido entre masa 1 más masa 2, velocidad 2 inicial. Entonces, ¿qué tenemos inicialmente? Las velocidades iniciales en una dimensión y tenemos las masas. Y eso nos permite calcular las velocidades finales. Entonces, hagamos ahora un ejemplo. Bueno, veamos entonces este ejemplo. Dice así: una partícula de 10 kilogramos se encuentra inicialmente en reposo. A su derecha se dirige hacia ella, pues como mostramos acá, a su derecha se dirige hacia ella otra partícula de masa 2 kilogramos con una rapidez de 20 metros por segundo. Bueno, como vemos, esta está 5 veces más pesada, digamos, o tiene 5 veces mayor masa que esta, pero esta tiene cierta velocidad que va a hacer que esta adquiera una velocidad final, ¿no?, diferente de cero. Determinar la velocidad final de ambas partículas. Bueno, esta es la situación antes de la colisión. Se supone que después colisionan y tenemos una, digamos que, versión final, ¿no? Bueno, tenemos que ser bastante claros con respecto a las ecuaciones y con respecto a qué significa cada variable que vayamos a poner, ¿no? Entonces, recordemos, tenemos 4 cantidades que son velocidad 1 inicial, velocidad 1 final, velocidad 2 inicial y velocidad 2 final. Cualquiera de estas, sea la que sea, si la partícula se mueve a la derecha, serán positivas. Y si la partícula se mueve a la izquierda, serán negativas. Entonces, por acá, velocidad 1 inicial, que es esta, de acá, parte del reposo, es 0, ¿no? Tenemos por acá velocidad 2 inicial.
es 20 metros por segundo en magnitud, es decir, tiene una rapidez de 20 metros por segundo, pero tenemos que mirar bien nuestro dibujo. Entonces se está moviendo hacia la izquierda, ¿no? Velocidad 1 final y velocidad 2 final están por ser calculadas. Entonces, si nos da positiva, sería a la derecha. Si nos da negativas, sería a la izquierda. Entonces, vamos de una vez a utilizar nuestras ecuaciones. Entonces, podemos utilizar las ecuaciones que dedujimos al final de las dos primeras o podemos utilizar las dos primeras. Bueno, esas dos primeras básicamente son las siguientes. Bueno, entonces tenemos esta que creo que era la 1 que teníamos y teníamos la 5. Entonces, podemos utilizar estas dos o podemos utilizar las que ya están despejadas, ¿no? Depende de lo que nos quede más sencillo. Cualquiera de las dos opciones siempre funciona y funciona muy bien. Entonces tenemos lo siguiente. De la primera, tenemos velocidad 1 inicial, velocidad 2 inicial. Y tenemos todas las condiciones iniciales. Pero entonces vamos a hacer la identificación. Velocidad 1 inicial es igual a 0. Velocidad 2, cuerpo 2, ¿no? Inicial, que sería esta de aquí, ¿no? Velocidad 2 inicial. Eso nos da menos 20. Recordemos que tenemos que tener en cuenta el signo. Ya podemos entonces reemplazar estos valores por acá. Entonces, velocidad 1 inicial es 0, ¿no? Por acá tenemos 0 y por acá tenemos 0. Bueno, también podemos hacer identificación de las masas, ¿no? Masa 1, en este caso, es 10 kilogramos. No vamos a poner las unidades para no, digamos que complicar el cálculo. Y la masa 2, que sería 2 kilogramos. Entonces, con esto obtenemos lo siguiente. Sería masa 2 por velocidad 2 inicial. Tendríamos 2, velocidad 2 inicial, que sería menos 20. Y esto es igual a M1, que sería 10, B1 final, más M2, que sería 2, por B2 final. Bueno, y esta ecuación queda básicamente igual, ¿no? Velocidad 2 inicial igual a, con un menos, ¿no? Menos velocidad 1 final más velocidad 2 final. Tenemos entonces estas dos ecuaciones con dos incógnitas. Bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos despejar, por ejemplo, B2 final de la segunda. Bueno, pasamos a sumar menos B1 final y nos queda B1 final menos B2 inicial igual a B2 final. Entonces vamos a incluir esta B2 final en 1. Tenemos entonces a la izquierda menos 40 igual a 10 velocidad 1 final más 2 que multiplica velocidad 2 final, que sería velocidad 1 final menos velocidad 2 inicial. Bueno, aquí nos quedan realmente una incógnita. ¿Por qué? Porque velocidad 2 inicial ya la conocemos. Pero recuerden que hay que conservar su signo. Entonces tenemos menos 40 igual a 10 velocidad 1 final más 2 velocidad 1 final. Vamos a poner menos 2 velocidad 2 inicial. Y eso nos da menos 40 igual a 10 velocidad 1 final más velocidad 2 velocidad 1 final menos 2 multiplicado por velocidad 2 inicial. ¿Qué es velocidad 2 inicial? Menos 20. Aquí, menos 20. Entonces tenemos acá menos por menos da más, nos da 40. Pasamos para acá, nos da menos 40. Entonces obtenemos menos 80 igual a 12 por la velocidad final. Y finalmente tenemos que la velocidad final, velocidad 1 final,
es igual a menos 80 dividido en 12. Y esto nos da finalmente menos, dividiendo entre 4, nos da 20 dividido entre 3, 20 tercios. Unidades de metros sobre segundo. Bueno, ya con esto podemos calcular la velocidad 2 final de acá, ¿no? Entonces tenemos que la velocidad 2 final es igual a velocidad 1 final, que en este caso es menos 20 tercios, menos 20. Y eso nos da 20 menos 20 tercios. Y esto es igual a 60 menos 20 dividido en 3. Y esto nos da 40 tercios metros por segundo. Y aquí tenemos entonces nuestras dos incógnitas. Velocidad 1 final, menos 20 tercios, y velocidad 2 final, 40 tercios. Esta entonces, la velocidad de 1 vectorialmente hablando, final, sería hacia la izquierda y esta sería hacia la derecha. Entonces, en términos de nuestro dibujo, estas dos colisionan y finalmente obtenemos el siguiente escenario. La partícula de 10 kilogramos va hacia la izquierda con una magnitud de velocidad igual a 20 tercios. Y esta de aquí va con una magnitud de velocidad de 40 tercios. Esta a la izquierda y esta a la derecha después del rebote.